Hola, bienvenido nuevamente al video de esta semana. El video que vas a ver en este momento es un video, el primero de una serie de videos dedicados a la electrónica análoga y a la utilización de un paquete de simulación análoga llamado el MINDI de la empresa Microchip. Así que, bienvenido. Este software que estás viendo acá es precisamente el que vamos a utilizar para crear nuestros esquemáticos y hacer diferentes tipos de análisis. Así que comencemos con un circuito bien sencillo, el circuito de un diodo, y vamos a comenzar creando un esquemático nuevo. Vamos a crear un esquemático basado en Symmetrics, y esta es nuestra área de trabajo, y aquí tenemos los componentes que vamos a utilizar. Obviamente hay muchos más, pero básicamente utilicemos en fuentes. Utilicemos un generador de onda, ya lo vamos a parametrizar. Utilicemos una resistencia, traigámonos un diodo, y hagamos las conexiones para hacer una simulación. Y creamos con el clic derecho del mouse las conexiones entre los diferentes puntos para que cerremos nuestro circuito, y por último pues traemos una tierra como punto de referencia de voltaje. Nuestra fuente de voltaje, digamos que va a ser un periodo de 100 microsegundos. Vamos a utilizar una onda seno con una frecuencia de 10 kHz, digamos una amplitud de 5 voltios, un offset de 0 para que esté centrado precisamente en el 0, 5 voltios de amplitud, y listo. Ya estamos listos para simular. Aquí tenemos dos tipos de simulaciones, y es que esto viene al estilo SPICE. Quiere decir que antes de cualquier cosa toca hacer análisis. Antes de correr el esquemático, el análisis lo vamos a parametrizar. Tenemos varias opciones: el análisis en AC, en DC. Aquí le podemos parametrizar diferentes parámetros como el ruido, o ingresarle datos que vengan de una fuente de datos en modo texto, las tolerancias, a qué niveles se manejan, para hacer la simulación lo más parecida posible a la realidad. Nosotros no vamos a utilizar ni AC ni DC, sino que vamos a utilizar transiente. Transiente, nosotros elegimos un periodo de tiempo. Aquí por ejemplo vamos a elegir 10 milisegundos, y el transiente nos da una ventana en el tiempo para poder ver la respuesta de nuestro circuito. Así que con estos parámetros de programación le decimos transiente y OK. Al estilo SPICE hacemos nuestro análisis. Después de hacer nuestro análisis, corremos el esquemático, y mire que lo está haciendo, lo hizo en un momentico, muy rápido, no se demoró prácticamente nada. Y después de eso quedamos con las opciones para poder ver nuestra respuesta del circuito. Aquí hay un probador de voltaje, y este va a ser nuestra visualización en este software llamado el MPLAB MINDI de la empresa Microchip. Y el MINDI es un simulador análogo que me tiene muy contento porque es sencillo de usar y es poderoso. Vamos a mirar el voltaje en este punto, y vamos a mirar el voltaje sobre la resistencia. Vamos a hacer algún tipo de comentario sobre este circuito, pero sobre todo el día de hoy era poder ver este paquete espectacular para la simulación de circuitos electrónicos. Tomamos el probador y lo colocamos sobre la fuente de alimentación, que es un generador de señales. La frecuencia está muy alta, entonces se ve muy apretado la respuesta de nuestro simulador. Entonces cambiemos los parámetros de nuestro simulador, y digamos que no vamos a hacer sino solamente 1 milisegundo. Volvemos a correr el simulador, volvemos a tomar nuestra punta de pruebas, y vemos que todavía tenemos muchos periodos. Hagámoslo solamente, digamos, hasta la quinta parte de eso.
Vamos a elegir un análisis, vamos a decirle 0.2 milisegundos, o sea, lo mismo que 200 micros, ¿no? Le simulamos con ese nuevo parámetro y con un nuevo parámetro de transiente. Miremos el voltaje del generador de señales. Esta es nuestra respuesta. Observe que estamos hasta 2.5 y 2.5 porque la amplitud que elegimos fue de 5 voltios con un offset de 0. Ahora miremos la respuesta de este mismo circuito, pero encima de la resistencia. Y vamos a ampliar un poquito y vamos a ver la importancia de este análisis. Este análisis es un análisis que estamos haciendo en un tipo de análisis llamado transiente, que es un periodo, una ventana de tiempo para mirar cómo se comporta el circuito. En este transiente hemos contemplado que hayan un periodo, dos periodos de hecho, del generador de señales, y miremos cómo en verde tenemos el cátodo del diodo, o sea, aquí, el cátodo del diodo, y en rojo tenemos el voltaje de la fuente, que es el que elegimos acá. Miremos cómo entre 1.75 y 2.5 pues está la caída del diodo. Miremos cómo en los valores negativos de la señal el diodo pues está en su fase de no conducción, y cómo en los valores positivos de la señal el diodo está en conducción, y al estar en conducción vemos que hay corriente sobre la resistencia y eso hace una fuente de voltaje. Perdón, y eso hace que el voltaje se vea lo mismo que el voltaje en la entrada, pero con una caída que es el voltaje de conducción del diodo, que en este caso es 1.7. Vamos a cambiar los parámetros, simulamos nuevamente para mirar cómo se hace. Vamos a cambiar la fuente de voltaje, vamos a subirle una amplitud de 10 voltios para que sea un poco más abrupta la señal. Corremos nuevamente el esquemático, él conserva los parámetros en el cual hicimos los análisis del transiente, y aquí en este momento le decimos que queremos ver tanto nuestro generador de señales, observe que sube hasta 5, porque ya le colocamos 10 de amplitud, desde menos 5 hasta 5 voltios, y ahora miremos el voltaje sobre la resistencia, para que observemos que la caída es la misma, es 0.7. Podemos hacer zoom para poder ver de cerca algún tipo de señal. Vemos que aquí hay aproximadamente 0.75, que es la caída en un diodo en su etapa de conducción. Y volvemos a ver hacer un zoom para poder ver nuevamente full la imagen en el periodo elegido por el transiente. Así que muy bien, el día de hoy hemos visto cómo utilizar el maravilloso software MPLAB Mindy. Si mi gatita nos deja terminar el video correctamente. El MPLAB Mindy está para descargar correctamente desde la página de microchip.com, y con él podemos hacer circuitos análogos y podemos hacer sus respectivas simulaciones. En mi tiempo libre, yo soy ingeniero programador, programo para varias empresas independiente. Cuando me llaman, pues definitivamente han contado conmigo, eso lo he hecho hace mucho tiempo. Y en mi tiempo libre, así como todos tenemos un diferente pasatiempo, mi pasatiempo es simular circuiticos para entender el comportamiento de los sistemas que se forman cuando unimos diferentes componentes, cada uno con un comportamiento particular. Cuando yo uno varios componentes en un solo sistema, ese sistema tiene un alma propia, tiene una vida propia, tiene un comportamiento propio. Este es el canal para ingenieros electrónicos de Carlos García, y espero que hayan disfrutado este video donde aprendimos
donde recordamos el comportamiento del diodo en un circuito, donde vimos las gráficas de respuesta con un software llamado MPLAB MINDI, y hemos hecho una simulación completa en el editor de circuitos, en el editor esquemático. Próximamente, pues utilizaremos más circuitos, haremos simulaciones con amplificadores operacionales, que es un tema que es muy de la ingeniería electrónica. También trabajaremos con transistores, más adelante también haremos circuitos con transistores FET, MOSFET, que son a veces mejores para comunicaciones que los transistores BJT. Así que este es el primero de varios circuitos que vamos a hacer para mirar el comportamiento del diodo y cómo se comporta cuando lo unimos con otros componentes. Sigue, por favor, conectado a mi canal, suscríbete. Si quieres estar enterado sobre nuevos circuitos y nuevas temáticas que tienen que ver con la ingeniería electrónica. Yo soy Carlos García y estoy muy contento haciendo estos videos, espero que tú también los disfrutes y chao chao.